Entonces, vamos a comenzar con lo que serían las relaciones de equivalencia. Ese es nuestro objetivo de hoy. Claro, para eso tenemos que recordar qué eran las relaciones. ¿Qué vamos a estar haciendo nosotros? Vamos a estar trabajando con un cierto universo. Es decir, dado U, un conjunto distinto del vacío, que era un conjunto, consideramos una relación que denotamos mediante R caligráfica, ¿verdad? Y que no era otra cosa que un subconjunto de nuestro producto cartesiano. ¿Vale? Eso es una relación. Una relación que también habíamos llamado correspondencia, es simplemente un subconjunto del producto cartesiano de U por U. Entonces decimos, ¿vale? ¿Qué propiedades puede tener una relación? Entonces nos interesa saber qué operaciones podemos tener sobre relaciones. Entonces, diremos que la relación R caligráfica es, por un lado, introducimos el concepto de reflexiva. Pues decimos que una relación es reflexiva si, en forma de conjunto, el conjunto de todos los elementos XX, porque a fin de cuentas la relación es un subconjunto de productos cartesianos y estos son pares ordenados de elementos, pues el conjunto de los elementos donde primero y segundo elemento coinciden, para mi universo o mi conjunto U, si eso es un subconjunto de mi relación. Claro, había otra forma de denotar las relaciones, ¿verdad? En lugar de indicar que el elemento X, Y pertenecía a R, lo habíamos visto indicando o escribiendo que X estaba relacionado con Y, poniendo la R en medio. Y entonces podemos, en lugar de utilizar la notación conjuntista, utilizar la notación de las relaciones, en el que decimos que es reflexiva si lo que ocurre es que el elemento X está relacionado con el elemento X para todo X que yo coja de nuestro universo U. Me digo a que lo escribamos como conjunto, hombre, esta forma es mucho más compacta, tengo que escribir menos cosas. Entonces nos gusta más esta forma cuando trabajamos con relaciones. Por otro lado, diremos que la relación es simétrica si en forma de conjunto lo que estamos diciendo es que la relación inversa está contenida en la relación R. Pero esta notación no nos gusta tanto porque no se ve tan claro. ¿Qué significa esto con nuestra notación más compacta de relaciones? Pues que si para todo xy perteneciente a U con x está relacionado con y, entonces se verifica que el elemento y también está relacionado con el elemento x. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos la propiedad de antisimetría. Entonces diremos que la relación R es antisimétrica si lo que ocurre ahora es que cuando estudiamos la relación inversa y hacemos la intersección con la relación R, esta intersección está contenido en el conjunto de los pares de elementos XX, tales que X pertenece a nuestro universo U. Del mismo modo, esta notación conjuntista a lo mejor no nos gusta tanto, pero ¿cómo lo escribimos con la notación de relación? Lo que estamos diciendo es que si para todo XY perteneciente a nuestro universo U, de modo que se tenga que el X está relacionado con el Y y además el Y está relacionado con el X, entonces
se verifica que ambos elementos son iguales, es decir, el X coincide con el elemento Y. Y por último, tenemos una propiedad llamada transitividad, es decir, decimos que la relación R es transitiva si, de forma conjuntista, lo que estamos haciendo es estudiar la composición de las relaciones. Cuando compongo la relación R consigo mismo, eso es una nueva relación que es un subconjunto de la propia relación R. Pero como no nos gusta la notación conjuntista, lo vamos a expresar con la notación de relaciones. Es decir, si para toda terna de elementos, es decir, para todos los elementos X, Y, Z pertenecientes a U, de modo que tenemos que el elemento X esté relacionado con el elemento Y y al mismo tiempo el elemento Y esté relacionado con el elemento Z, entonces X está relacionado con Z. exactamente. Es decir, que básicamente reflexividad me está diciendo que todo elemento X está relacionado consigo mismo. La simetría me está diciendo si el X está relacionado con el Y, al revés también. Es decir, el Y está relacionado con el X. La antisimétrica lo que te dice es que si el X está con el Y y ocurre lo contrario, es decir, el Y está con el X, es porque los dos elementos tienen que ser el mismo. Y por último, la transitiva te dice que puedes ir cambiando de uno a otro. Es decir, si tienes un X con un Y y el Y con el Z, entonces el primero también está con el último Z. ¿De acuerdo? Esas no son las únicas 4 propiedades que puede tener una relación, pero son las 4 propiedades que nos interesan a nosotros estudiar para relaciones. Y son las únicas 4 propiedades que nosotros vamos a estudiar de momento. Porque ahora, con estas 4 propiedades, vamos a ver qué podemos construir. Decimos que son las 4 propiedades más interesantes porque a partir de estas 4 propiedades vamos a definir dos tipos muy concretos de relaciones. Lo que son las relaciones de equivalencia y lo que son las relaciones de orden. Hoy vamos a estudiar nosotros o nos vamos a centrar en las relaciones de equivalencia. Entonces vamos a ver cómo definimos una relación de equivalencia y qué propiedades tienen las relaciones de equivalencia. Entonces vamos ahora con las relaciones de equivalencia. Entonces, bueno, pues sea R una relación definida en U por U. Bueno, pues decimos que R es una relación de equivalencia si nuestra relación R es reflexiva, simétrica y transitiva. Esas son las 3 propiedades que van a caracterizar a las relaciones de equivalencia: la reflexividad, la simetría y la transitividad. ¿Y por qué son importantes las relaciones de equivalencia? Porque resulta que con la relación de equivalencia vamos a poder definir unos conceptos que son lo que llamamos clase de equivalencia. ¿Por qué? Bueno, tenemos aquí una definición que nos dice lo siguiente. Sea R una relación de equivalencia. Y tomemos un elemento X de nuestro universo U.
Entonces definimos la clase de equivalencia de ese elemento X como lo que nos interesa averiguar es, dado un elemento, con qué elementos está relacionado ese elemento dado. Y a esa relación lo llamamos clase de equivalencia. Entonces lo que estamos haciendo es buscar todos los elementos con los cuales está relacionado el elemento X. La notación, depende, le puedes poner un X rayita, que es habitual, pero tampoco nos gusta tanto a veces porque si trabajásemos en estadística esto puede significar la media de un conjunto o de una serie de datos. Hay muchas veces que la notación se escribe poniendo entre corchetes la variable o el elemento correspondiente, que tampoco puede gustarnos tanto porque si fuese análisis esto significa la función parte entera, y hay veces que simplemente escribimos una R de X para indicar la clase de equivalencia con respecto a la relación R del elemento X, que tampoco a lo mejor tan interesante porque claro, puede significar como una función en análisis. Entonces, depende, uno utiliza la notación que más le guste. Esto es simplemente notación. La más habitual seguramente sea la del corchete o la de la raya encima, pero uno utiliza la que más le guste. El libro solo te lo define o te lo denota con los corchetes. Lo que estamos haciendo es buscar todos los elementos Y pertenecientes al universo U, tales que el elemento X esté relacionado con el elemento Y. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no ponemos que el elemento Y esté relacionado con el elemento X? Porque tiene que ser X con Y. Porque entonces no sería antisimétrica. No, ¿No? nos da igual porque como es una relación simétrica, que X está relacionado con Y implica que Y esté relacionado con X. Entonces te da igual el orden en el que escribas estas dos letras. ¿De acuerdo? Si tienes una cosa, Vale. tienes la otra. Por lo tanto, que tú escribas X relacionado con Y o Y relacionado con X es equivalente. No hay ninguna diferencia. ¿De acuerdo? Claro, pero ahora vamos a pensar en qué ocurre con la clase de equivalencia. Normalmente, a este elemento que solemos escribir aquí dentro de esta notación de la clase de equivalencia es lo que se le llama un representante de la clase de equivalencia. ¿Vale? Entonces, el problema, bueno, no el problema, sino lo que ocurre es lo siguiente, y es que supongamos que tenemos dos clases de equivalencia una que sea la clase de un cierto elemento X y otra que sea la clase de un cierto elemento X tilde, de modo que estas dos clases de equivalencia, que son conjuntos, tienen una intersección no vacía. ¿Qué significa que esta intersección sea no vacía? Lo que significa es Que no son que existe un cierto elemento de nuestro universo U, ¿verdad? Tal que cumple con las dos clases, ¿no? claro, es decir, que el elemento Y pertenece a la clase del X y el elemento Y pertenece a la clase del X tilde, ¿verdad? Pero que el elemento X pertenezca a la clase del X, ¿qué me está indicando? Me está indicando que el elemento X está relacionado con el Y, ¿verdad? Y que el elemento Y pertenezca a la clase del X tilde, ¿qué significa?
significa que el elemento x tilde está relacionado con el y. Con I. Oye, que esto es lo mismo que decir que el y está relacionado con el x tilde, ¿verdad? Porque la relación R, ¿cómo es? Simétrica, ¿verdad? Pero fíjate en lo que tenemos aquí. Si tengo que x está relacionado con y y tengo que y está relacionado con x tilde, como R es una relación de equivalencia, puedo utilizar la transitividad, ¿verdad? Entonces, como mi relación R es transitiva, ¿eso qué significa? Que el elemento X con quién está relacionado. Con el elemento X tilde, ¿verdad? Sí. ¿Pero eso qué significa entonces? Eso significa que todos los elementos que estén relacionados con el X, como el X está relacionado con Están el X relacionados con tilde, tilde. también van a estar relacionados con todos los elementos con los cuales están relacionados el elemento X tilde, ¿verdad? Sí. Y por lo tanto, ¿cómo son estas dos clases de equivalencia? Porque la clase de equivalencia del X son los elementos que están relacionados con el X. Pero como todos los elementos que están relacionados con el X también están relacionados con el X tilde, la clase de equivalencia del X está contenida en la clase de equivalencia del X tilde. Pero los elementos de la clase de equivalencia del X tilde, como el X tilde está relacionado con el X, también pertenecen a la clase de equivalencia del X. Por lo tanto, la Son clase la del misma X tilde clase. está contenida en la clase de equivalencia del X. Pero si un conjunto está contenido en el otro y viceversa, es que esos dos Son conjuntos la son misma, mismo conjunto, claro. exactamente. Por lo tanto, las dos clases son iguales, ¿verdad? Es decir, nos pone aquí una nota. Hemos visto entonces que dos clases de equivalencia o son disjuntas, es decir, o no tienen ningún elemento en común O son la misma o clase. son la misma, porque como tengan un elemento en común ya todos están relacionados. No hay casos intermedios. No hay que diga, no, no son la misma, pero tienen tres elementos en común. No, no, eso no puede ocurrir. Como haya uno, ya están todos. ¿De acuerdo? Entonces, la única Vale. casuística posible es que o no tienen ningún elemento en común o son literalmente la misma clase de equivalencia. Claro, si la clase de equivalencia lo único que te está diciendo es voy juntando los elementos que están relacionados con un cierto elemento dado, podría preguntarme, vamos a juntar todas esas clases de equivalencia. Y el juntar todas esas clases de equivalencia nos induce una nueva definición o un nuevo concepto que es el concepto de conjunto cociente. Es decir, sea R caligráfica una relación de equivalencia sobre un cierto universo U distinto del vacío. Entonces, definimos el conjunto cociente de U por la relación R como precisamente juntar todas las clases de equivalencia. Lo denotamos mediante U
barrita de fracción inclinada R como un cociente y se define como el conjunto formado por todas las clases de equivalencia, es decir, el conjunto formado por todos los corchetitos X, tales que X es un elemento del conjunto U, ¿vale? Entonces, observemos lo siguiente. Tú, imagínate que yo tengo una cierta imagen, ¿de acuerdo? Esto de aquí. Y esto permite copiarlo, pegarlo, aquí. ¿Vale? Ay, muévete. Exactamente. Tengo aquí estos dos elementos, ¿de acuerdo? Que son mi conjunto U. Tengo dos copias exactas del U, ¿vale? Sobre este U yo voy a definir una relación de equivalencia. Y voy a coger un cierto punto en este elemento, ¿de acuerdo? Más o menos el mismo, ¿vale? Claro, yo con esta situación primera, lo único que estoy viendo es que mi elemento X pertenece a mi conjunto U, ¿verdad? Pero si yo defino una relación de equivalencia sobre el conjunto U, esa relación de equivalencia me induce unos conjuntos que son las clases de equivalencia, ¿verdad? Y las clases de equivalencia son subconjuntos del conjunto U, ¿verdad? Es decir, que yo puedo separar este conjunto U en distintas clases de equivalencia, ¿cierto? Puedo tener esto por aquí, puedo tener esta por aquí, esta de aquí, esto así, esta, las que sean, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos ahora, lo que tenemos aquí, ¿qué sería? Todo este conjunto sería la clase de equivalencia de mi conjunto X, ¿verdad? O de mi elemento X. Porque todos los elementos que estén aquí son elementos que están relacionados con el X. Obviamente, ¿por qué hemos puesto esta línea discontinua? Porque no puede haber un elemento que esté en dos clases de equivalencia, ¿verdad? Porque entonces las dos clases de equivalencia serían la misma y no habría una separación. Entonces, todos estos conjuntos, todos estos parchetitos que hemos hecho, son disjuntos entre sí, no tienen elementos en común, por eso hemos puesto el borde discontinuo. Pero si yo lo que veo precisamente es este conjunto, que es cogerme todas las clases de equivalencia, lo que estoy visualizando aquí realmente, ¿quién es? Estoy visualizando Conjunto el conjunto cociente. cociente, ¿verdad? Sí. Técnicamente, esto sería el conjunto U, ¿verdad? Esto no sería exactamente el conjunto U. Esto sería cuasi el conjunto cociente, que tampoco es el conjunto cociente, porque lo que estoy haciendo aquí es unir todas las clases de equivalencia. Pero en cierto modo, si lo quiero visualizar, lo que tendría aquí sería precisamente el conjunto cociente. ¿Qué diferencia hay entre un conjunto y el conjunto cociente? La diferencia es que tengo los mismos elementos, mientras que en el conjunto U yo no soy capaz de ver si me dan un elemento por dónde está eso situado o qué tipo de relación tiene ese elemento, pero en el conjunto cociente sí soy capaz de ver las separaciones que han generado en mi conjunto. Lo podemos interpretar como si esto fuese un puzzle en el que estamos diciendo, aquí tengo mi elemento que pertenece a mi clase de equivalencia, que es un subconjunto de mi espacio, y yo dice, pues imagínate que yo tengo una imagen, que primero tengo la imagen completa y luego de esa imagen hago un puzzle. Cada pieza del puzzle es una clase de equivalencia. Cuando yo construyo el puzzle, vuelvo a tener la misma imagen, pero veo las separaciones entre las piezas. Esa es la diferencia que hay entre el conjunto y el conjunto cociente. El conjunto directamente, todos los elementos sin ver ningún tipo de separación. Mientras que en el conjunto cociente hemos hecho algo que me ha permitido agrupar los elementos del conjunto de un cierto modo. Y yo veo el total del conjunto, pero también veo las separaciones que hay entre esos elementos. O si lo quieres ver, a veces ponía el ejemplo como si esto fuese un jarrón y se te rompe el jarrón.
y montas el jarrón de nuevo, lo pegas. El jarrón es tu conjunto U. El jarrón pegado es el conjunto cociente, en el que cada trozo en el cual se ha roto el jarrón es una clase de equivalencia. Claro, tú lo pegas, sigues viendo el jarrón, pero también ves las grietas, que son las separaciones entre las distintas clases de equivalencia. Entonces son prácticamente Vale. lo mismo, solo que con el conjunto cociente tengo más información, porque obtengo información sobre la separación que existe entre los elementos de mi conjunto. Y esto nos induce, o este hecho de que podamos ver el conjunto entero, pero separándolo, nos induce realmente a un concepto, que es el concepto de partición de un conjunto. Es decir, vamos a tener una última definición con esta parte, que es la siguiente. Dado un conjunto U distinto del vacío, una partición de U es una familia que podemos notar P caligráfica de subconjuntos de U que son disjuntos 2 a 2 y de modo que la unión es el conjunto U. Es decir, ¿cómo podemos denotar esto matemáticamente? Si mi familia P yo la denoto mediante una familia de conjuntos P sub I, donde I es un cierto índice, entonces tienen que verificarse dos propiedades. Primera propiedad que necesitamos que se verifique, que los conjuntos sean disjuntos 2 a 2, es decir, que si cojo un P sub I y lo corto con un cierto conjunto P sub J, esta intersección tiene que ser el vacío, hombre, siempre y cuando que no coja los mismos conjuntos, es decir, siempre que el I sea distinto del J. Y esto sería con I y J, los dos pertenecientes a esta familia de índices. Y por otro lado, queremos que la unión sea el conjunto U, es decir, cuando yo haga la unión donde el I varía en nuestro conjunto de índices de los conjuntos P sub I, eso debe darme nuestro conjunto total U. Básicamente lo que está diciendo es que puedes separar el conjunto en piezas disjuntas que no tienen elementos en común y que cuando unes esas piezas te da todo el conjunto inicial que tenías. Y a mí eso me suena a un concepto que hemos visto antes precisamente, que es lo que Las hacía clases de equivalencia, ¿no? exactamente, lo que hacían las clases de equivalencia con tu conjunto. ¿Qué hacía la clase de equivalencia? Te cogían el conjunto, te lo partían en trocitos, pero de modo que si tú unías todos esos trocitos, volvías a conseguir el conjunto inicial. Entonces, podemos poner aquí una nota, y es que observemos que si R caligráfica es una relación de equivalencia sobre un conjunto U distinto del vacío, ¿qué conjunto es el que reúne a todas las piezas? ¿Qué conjunto es el que reúne a todos los subconjuntos en los cuales está partiendo el conjunto U? El conjunto cociente, ¿verdad? Sí, Pues entonces el conjunto cociente de U con esta relación
R es una partición del conjunto U. Porque los elementos del cociente, esos subconjuntos, son las clases de equivalencia que hemos visto que son elementos disjuntos. Y además, cuando uno todas las clases de equivalencia, me da todo el conjunto inicial U que teníamos precisamente ahí a la hora de estudiarlo. ¿Se entiende? Sí, así sí. Lo que no me lo imagino esto con... Hombre, de los espacios vectoriales sí que me acuerdo de lo del conjunto cociente, que no Vale. sabía por qué se llamaba así, pero... Vale, mira, vamos a ver un ejemplo sencillito para que veamos cómo funciona esto. Ejemplo, Vale. que sería en R definimos la relación un X está relacionado con un elemento Y si y solo si el elemento X menos Y pertenece a Q. ¿Vale? Entonces, queremos ver que R es relación de equivalencia. Y estudiar quién sería el conjunto cociente de los reales con esta relación de equivalencia. ¿Vale? Entonces, tenemos que ver si nuestra relación R caligráfica verifica las distintas propiedades. Entonces, primera propiedad que yo debería estudiar. Debería ver la reflexividad, ¿verdad? Sí. La pregunta es, ¿X está relacionado con X para todo X? Hombre, es que X está relacionado con X sí, solo sí, ¿qué pasa? Si X menos X pertenece a Q, ¿verdad? Pero obviamente, ¿cuánto es X menos X? Cero. ¿Y Y 0 es cero un es número racional. racional? Sí. Perfecto. Pues la primera la tenemos, ¿verdad? Sí. Segunda propiedad, que sería la simetría. Simetría. Entonces, para la simetría, partimos de que el elemento X está relacionado con el elemento Y. Es decir, tenemos X está relacionado con Y. Pero por definición, ¿esto qué significa? Que X menos Y pertenece a Q, ¿verdad? Pero es que entonces, si un elemento Pero pertenece a Q, cuando yo le cambie el signo, también pertenece a Q, ¿verdad? sí. Pero uno dice, ¿pero quién es el elemento menos X menos Y? Menos con menos Y, ¿quién me queda? Más Y, ¿verdad? Y menos X, Ahí. ¿qué me queda? Y menos X, ¿verdad? Pues tengo que Y menos X pertenece a Q. Pero ¿cuál es la definición de que Y menos X pertenece a Q? Precisamente la definición de que el elemento Y está relacionado con el elemento X, ¿verdad? Hemos empezado en que X estaba relacionado con Y y he llegado a que Y está relacionado con X.
Perfecto, tengo la simetría. Y por último me Pero falta estabas ver, dando, dime, perdona, estás dando por hecho que X menos Y pertenece a claro, los claro, es decir, racionales, porque ¿no? tú partes de que X está relacionado con Y. Y entonces quieres ver que Y está relacionado con X. Yo no tengo que demostrar que X está relacionado con Y, sino que para la simetría tengo que ver si X está relacionado con Y, entonces el Y está relacionado con el X. ¿Vale? Vale, vale. Y ahora, para la transitividad ocurre lo mismo. Transitividad. Aquí yo no tengo que ver que estén relacionados los elementos, sino que partimos, es decir, nosotros ya damos por hecho de que hay un elemento X que esté relacionado con el elemento Y y un elemento Y que está relacionado con un elemento Z. Eso es lo que yo asumo. Y usando eso, quiero demostrar al final que el elemento X está Que relacionado con el X es Z. relacionado con Z. Claro, yo sé que esto significa, por definición, que el elemento X menos Y pertenece a Q. Y por definición, esto significa que el elemento Y menos Z pertenece a Q. Pero en particular, si yo tengo dos números racionales, la suma de números racionales sigue siendo un número racional. Es decir, X menos Y más Y menos Z, eso sigue perteneciente a Q. Pero cuando echamos las cuentas, ¿quién es X menos Y más Y menos Z? Menos Y con Y X se me menos Z. cancela y me queda 0 y me queda X menos Z. Pues que X menos Z sea un número racional, lo que significa precisamente es que X está relacionado con el elemento Z. Y ya lo tenemos todo, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Ahora dice, bueno, ¿y si yo quisiese estudiar la relación de equivalencia de algunos números? Por ejemplo, podríamos tratar de calcular la clase de equivalencia de algunos elementos. No hemos dicho el conjunto cociente del de antes. Claro, porque el conjunto cociente, que es el conjunto formado por todas las clases de equivalencia, ¿verdad? Entonces yo Claro. debo saber calcular la clase de equivalencia para poder estudiar el conjunto Ah, cociente en realidad. Entonces, imagínate que uno dice, cojo un número sencillo, como por ejemplo el 1, y estudiamos la clase del 1, ¿verdad? Claro, la clase del 1 por ujú. definición son todos los elementos Y pertenecientes a R, tales que uno esté relacionado con el Y, ¿verdad? ¿Y quién va a ser esto? Va a ser todos los números Y pertenecientes a R, ¿verdad? Tales que uno menos Y es un número de qué tipo? Racional. Racional. Entonces nosotros ¿qué sabemos? Sabemos que uno ya es un número racional, ¿verdad? Ujú. Y Y puede ser un número irracional, No. porque entonces la suma o diferencia no sería racional, ¿verdad? Pero si tú dices, oye, que Ujú. Y valga 2 o 4 o un medio o un quinto, todo eso funciona bien, ¿verdad? Entonces yo Claro, pero es que tú ya has puesto puedo elegir por cualquier número, definición que pertenece a los reales. ¿eh? Que ya como has puesto que pertenece a los reales, ya sabes automáticamente que puede ser cualquier número real, ¿no? Sí, pero siempre y cuando esta resta sea un número racional. Y los racionales están más limitados. Porque para el Mm. Y no puedo coger, por ejemplo, raíz de 2, que sí es un número real. Porque uno menos raíz de 2 no es un número racional. Pero sí podría coger Claro. el 2, el 3, el 17 millones.
el un medio, el menos un quinto. Puedo coger Sí. realmente cualquier número racional para y. Porque yo sé que la suma o resta de números racionales sigue siendo un número racional. Por lo tanto, la clase equivalencia es el conjunto formado por todos los racionales. ¿Eso qué significa? Que si yo, por ejemplo, calculase también la clase equivalencia del un medio, como un medio está relacionado con uno, la clase equivalencia es también el conjunto Q. Pero imagínate que te vas a un número que no sea un número racional. Un número como, por ejemplo, la clase del raíz de 2. Claro, porque aquí tendríamos todos los elementos y pertenecientes a R, tales que el raíz de 2 esté relacionado con el número y, ¿verdad? O lo que es lo mismo, todos los números y pertenecientes a R, tales que raíz de 2 menos y pertenezca a el conjunto Q, ¿verdad? Pero dice, Ujú. obviamente la i no puede valer 1, no puede valer 2, no puede valer un cuarto. Si la i vale raíz de 2 menos raíz de 2 es el cero, claro, eso ya lo sé. Por lo menos el propio número tiene que estar dentro de su clase de equivalencia. Porque la relación es reflexiva, ¿verdad? Pero ¿qué Ujú. pasaría, por ejemplo, si y valiese raíz de 2 más 1? Pues que raíz de 2 menos raíz de 2 se me cancela y el menos uno es un número racional, ¿verdad? Y si fuese Ujú. raíz de 2 más 17, que el raíz de 2 se va con el raíz de 2 y me queda menos 17, que también es un número racional. O si fuese raíz de 2 menos un quinto, el raíz de 2 se me simplifica con el raíz de 2 y menos un quinto me queda un quinto. O sea que si te fijas, te vale cualquier combinación de modo que tú tengas un raíz de 2 más algo, ¿verdad? Vamos a ponerle un cierto t, siempre y cuando este t sea un número de qué tipo. Un número racional, ¿verdad? Sí, ¿Y este razonamiento que hemos hecho con el raíz de 2? ¿No crees que valdría para cualquier otro número irracional? Por ejemplo, el pi, sí. el e. Lo único que tengo que poner es aquí un número, de modo que lo que tenemos que exigirle es que si yo cojo un x general, ¿cuál es la clase equivalencia del x? Dice, pues depende, ¿verdad? Porque si el x es un número racional, ¿cuál es su clase equivalencia? Lo hemos visto, si fuese el uno es q, si fuese un medio es q. Entonces, si es un número racional, la clase de equivalencia es el propio conjunto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el x no es un número racional? Es decir, si pertenece a R menos Q. Que entonces lo que tengo que hacer es al elemento que estoy poniendo aquí sumarle algo que sea un número racional. Pues el conjunto formado por el x más algo, donde ese algo que estoy sumando sí tiene que ser un número racional. Y estas son todas las clases de equivalencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Que tú haciéndolo así, bien, pero si yo, por ejemplo, claro, es decir, que no se te olvide, o sea, ¿qué método sigues para que no se te olvide ningún caso? razonar. Lo único que estamos haciendo Vale, aquí, o sea, esto no es fácil que se te ocurra la primera. Por eso, el truco es, vamos a estudiar algunos casos para hacernos una idea del comportamiento. Claro, si tú estás razonando aquí con esta diferencia de números racionales, debes saber un poco sobre el comportamiento que tienen los números racionales. Entonces uno dice, ah, claro, cuando vale. cojo el uno veo que ahí me vale cualquier número racional. Como me vale cualquier número racional, todos los racionales están en el mismo saco. Ya te vas a un ejemplo sencillo como el raíz de 2. ¿Qué pasa ya con el raíz de 2? Claro que te vale siempre y cuando le sumes algo que sí sea una fracción o un número racional. Y este razonamiento que hemos hecho Vale. con el raíz de 2 lo podrías haber hecho si en vez de raíz de 2 es un número cualquiera, ¿verdad? Siempre y cuando no Ujú. sea racional.
Si en lugar de raíz de 2 pongo algo que no sea una fracción, haces el mismo razonamiento, ¿verdad? Que tienes que eliminar la Ujú. parte que te estorba y le puedes sumar cualquier parte de fracción, que es lo que estamos haciendo aquí. ¿Por qué el x más t está relacionado con el x? Porque x menos x se me va y el menos t, si t es un número racional, menos la fracción también es un número racional. Y entonces aquí tenemos analizadas todas las posibles clases de equivalencia. Y si conozco las clases de equivalencia, conozco el conjunto cociente, porque es añadir todos estos conjuntos en un único conjunto. ¿De acuerdo? Y con eso tenemos estudiado tanto la clase de equivalencia como el conjunto cociente para este ejemplo.